el día de hoy vamos a continuar, ¿sí? El tema, como ya nos lo dijo nuestro hermano Cristóbal, pues es ocuparse en el servicio, ¿sí? Este tema o este estudio va a estar basado en la carta de Tito, el capítulo 1, desde los versículos 5 al 16. Es nuestra segunda lección que vamos a ver acerca del libro de Tito. La introducción, como siempre haciendo referencia a la iglesia, habíamos dicho que este estudio nos va a ayudar a nosotros a poder madurar espiritualmente como iglesia, como familias. Entonces, lo importante de esto es recordar el contenido de nuestra carta. El propósito, recuerde, está en o una de las metas o el objetivo, el deseo de Pablo, manifestado en el versículo 5 del capítulo 1, es que Tito se quedó en Creta con la intención de corregir lo deficiente, ¿sí? La carta tiene un objetivo principal y es que nosotros, la iglesia, pueda procurar ocuparse en buenas obras. En una primera instancia, nosotros habíamos estudiado el ocuparse de la piedad. Y el día de hoy, con la voluntad de Dios, vamos a estudiar la segunda parte que tiene que ver con ocuparse en el servicio. Entonces, mis queridos hermanos, el tema de hoy está enfocado directamente a una labor de evangelista. ¿Por qué decimos esto? Porque Tito estaba siendo encomendado por el apóstol Pablo, y hay aquí dos acciones interesantes que el día de hoy vamos a recalcar y que es importante considerar. Es que una labor de evangelista es para corregir lo deficiente, y lo segundo es establecer ancianos. El día de hoy entonces tiene que ver nuestro estudio con ese servicio, pero enfocado a una iglesia o una congregación organizada bíblicamente. Vamos a hablar entonces de que Tito, en el versículo 5, pues dice por esta causa. El apóstol Pablo, indicando a Tito la labor que debía realizar, empieza mencionando en el versículo 5 por esta causa. Ahora, nosotros cuando leemos esto en el versículo 5 entendemos que se refiere al contexto de los versículos del 1 al 4. ¿Cuál es esa causa que le mueve a Pablo a encomendar esta tarea a Tito? Recuerden que en el primer pasaje de la carta a Tito, pues el apóstol Pablo le menciona algo que debemos nosotros pensar con relación a ocuparnos en la piedad. Habíamos estudiado que la piedad no es otra cosa sino el interés, el compromiso, la entrega que nosotros tenemos en el servicio a Dios. Y es interesante ver cuando dice por esta causa. La causa, mis queridos hermanos y amigos, la causa primordial de la preocupación que tiene Pablo para encomendar esta labor a Tito es por el mismo hecho de su entrega a Jesucristo. Es por el mismo hecho de cómo la esperanza nace en Jesucristo. Es por el mismo hecho de ese conocimiento de la verdad que es por Jesucristo. ¿Cuál es la causa? La causa es nuestro Señor Jesucristo mismo. Esa entrega, ese servicio que Pablo tiene, le preocupa, le anima, le motiva a que pueda encomendar esta tarea a Tito. Sin duda alguna, Tito aprendió de Pablo, porque Pablo hacía este trabajo, pero ahora llega un momento en el que está siendo encomendado para trabajar ahora en una obra. Por eso es interesante ver cómo Pablo menciona por esta causa. ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros a trabajar con verdadero servicio, con verdadera entrega en la obra de Dios? No es otra cosa sino que nuestro Señor Jesucristo. Él nos dio esperanza, Él nos dio conocimiento. Por eso, nuestra preocupación de servirle, por eso nuestra preocupación de ser piadosos. La piedad y el compromiso es lo que mueve a nuestra congregación, a todos nosotros como pueblo de Dios, a proponerse tareas dentro del servicio. Esa es la causa, ¿sí? Y por eso es que Pablo menciona esto en un inicio. Hoy, como habíamos dicho, vamos a hablar de ocuparse en el servicio, pero vamos a hacerlo considerando 4 formas o 4 aspectos principales para que este servicio
pueda ser de utilidad en la iglesia, pueda ser de utilidad en la comunidad, pueda ser de utilidad en nuestras familias. La primera es que debemos ocuparnos en el servicio, pero con preparación, ¿sí? Mire lo que dice el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. La situación de esta carta, Creta era una isla en donde vivían muchos judíos, también gentiles, pero que lo que tenían en común era que la gente de este pueblo o de esta ciudad no estaba 100% entregada a Dios. Decían creer, decían servir en la congregación, pero no lo estaban haciendo de manera piadosa. Por ello, la preocupación de que Tito se quedara en Creta. Y vamos aquí a identificar algo muy interesante, porque cuando nosotros hablamos de la iglesia, es importante identificar esta labor dentro del servicio, principalmente como evangelistas. Miren lo que dice ahí. Se quedó por esa causa, te dejé en Creta, ¿sí? ¿Pero para qué? Hay un propósito que se describe aquí en dos acciones que debía ejecutar Tito en esta ciudad. En esta ciudad y en varias ciudades de esa isla. Mire lo que dice ahí. Para que corrigieses lo deficiente, número 1. Y número 2, para que establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Mis queridos hermanos y amigos, quiero hablarles un poco de la iglesia de Dios. Quiero hablarles un poco de la organización que Dios ha establecido. Es interesante que lo primero que Pablo menciona a Tito es corregir lo deficiente. El primer paso para establecer congregaciones, el primer paso para hablar de la iglesia de nuestro Dios, es corregir lo deficiente que hay en nosotros. ¿Sí? ¿Cómo hace esto usted? Pues lo interesante del trabajo y el servicio es que debemos identificar qué es lo deficiente. Pero, ojo, debemos identificar qué es lo deficiente, pero no criticar lo defectuoso. El error que cometemos muchas veces, queridos hermanos, es que nos preocupamos en criticar lo que están haciendo mal nuestros hermanos. Que nuestra preocupación no es identificar lo deficiente para mejorar, sino criticar todo lo que se puede estar haciendo mal. Y aquí Pablo, para la instrucción a Tito, dice corregir lo deficiente. ¿Y qué encierra esto? Al tener un trabajo en algunas ciudades, es importante, queridos hermanos y amigos, que nosotros pensemos en todo lo que nos rodea. Hay muchas congregaciones, es una realidad en la Iglesia de Cristo, en las cuales la iglesia no crece porque no se preocupan de ver lo deficiente, porque no estamos preocupados en corregir el trabajo, porque no estamos o nos acostumbramos a un sistema que se ha visto por años, pero la palabra de Dios a nosotros hoy nos va a enseñar que hay un modelo por el cual nosotros debemos servir con preparación. Cuando la iglesia no está preparada, no va a poder servir de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando la iglesia no está preparada, no va a poder identificar lo deficiente y por obvias razones no va a poder corregirlo, ¿sí? Y este trabajo es importante hacerlo porque Pablo lo está mencionando aquí. Es una tarea que está encomendando a Tito, pero es necesario hacerla para que las congregaciones de este entonces, en el pasaje que nosotros estamos viendo, tanto como hoy, puedan crecer y puedan madurar espiritualmente. La realidad de las congregaciones es que muchas veces nosotros no nos fijamos en lo que está haciendo mal un hermano, ¿sí? Para mejorar. No nos fijamos en poder corregir lo defectuoso, sino, perdón, no nos preocupamos en identificar lo deficiente, sino más bien en criticar lo defectuoso. Y eso hace que no ayude yo a mi hermano a poder identificar eso que estamos como congregación teniendo de deficiencia, sino más bien estamos retrasando nuestro trabajo, porque lo que corresponde aquí es poder hablar con firmeza
ante una situación que debemos tratarla con un hermano, ¿sí? La madurez con la que manejemos las situaciones para poder corregir, identificar lo deficiente, hace que la iglesia crezca en conjunto. Por eso la preocupación de Pablo. Lo segundo es establecer ancianos. Ahora, dentro de esto, tiene que ver con una organización bíblica. Tiene que ver con un liderazgo establecido por Dios. La preocupación de Pablo era, primero, notemos cómo esto tiene una secuencia. Lo primero es corregir lo deficiente, y cuando logramos corregir lo deficiente como congregación, cuando logramos corregir lo deficiente como hermanos, unos a otros, exhortándonos, vamos a poder pensar en un liderazgo de una iglesia sometida. Tengamos en cuenta que la iglesia tiene consejos y un patrón bíblico que seguir. Por supuesto, con Cristo a la cabeza. Es interesante, ¿por qué Pablo tiene estas dos instrucciones específicas para Tito? Corregir lo deficiente. Y quiero hacer un énfasis en esto. Corregir lo deficiente y no criticar lo defectuoso. ¿Sí? Porque cuando hablamos de corregir lo deficiente, hablamos de una preparación. ¿Cómo yo corrijo una situación? ¿Cómo yo corrijo un comportamiento? Debemos hacerlo con la palabra, queridos hermanitos. Y para poder hacerlo con la palabra requiere que nos preparemos, porque sin prepararnos va a ser imposible realizar esta tarea. Recuerden, la causa, Cristo, por la esperanza, por el conocimiento de la verdad. Por ello, ¿sí? Es importante hacer esto con la iglesia. Es importante identificar lo que hay que corregir. Es importante poder mejorar como congregación. Es importante establecer ancianos, dice la carta a Tito. Instrucciones específicas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía una preocupación de que las iglesias crezcan. Mira lo que dice, en cada ciudad. Eso quiere decir que la labor de un evangelista, de usted, querido hermano, de todos nosotros, que en un momento desempeñamos la labor de evangelizar, no tiene que ver con cuánta gente metamos al agua. No tiene que ver con cuánta gente ayudemos a que obedezca el evangelio. Importante sí, pero el trabajo no va a quedar ahí. Porque el trabajo es lograr que las congregaciones se fortalezcan, que maduren espiritualmente. ¿Cómo logramos esto? Corrigiendo lo deficiente y estableciendo ancianos en cada ciudad. Esto me habla de que las congregaciones también son autónomas, que la relación en Cristo nos une como una sola iglesia, pero las congregaciones, cada una en su localidad, tiene autonomía. Es decir, cada congregación en cada ciudad es importante que tenga ancianos, recalcando que siempre Cristo va a estar a la cabeza. Lo tercero que vemos en el versículo 5 es que nos dice, así como yo te mandé. Cuando Pablo habla de cómo te mandé, es importante porque él está indicando de una acción que, según la expresión, nos hace entender que es algo que no se puede pasar por alto, ¿sí? Es un trabajo que debe realizarse. Es algo muy importante para realizarse desde un principio. Y es por eso la instrucción de Pablo. La preparación, entonces, queridos hermanos, es algo que no se puede pasar por alto si nosotros queremos ocuparnos en el servicio. ¿De acuerdo? Lo segundo que vamos nosotros a notar desde el versículo 6 hasta el versículo 9 es que el ocuparse en el servicio tiene que ser con liderazgo bíblico. ¿A qué se refiere con esto? Mire lo que dice el versículo 6. La manera de cómo establecer ancianos. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía,
porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Nótese que es la segunda vez que menciona en este pasaje la palabra irreprensible. Como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también, ojo, y esto es el propósito, ¿no? Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahora va a empezar a mostrar aquí las cualidades o requisitos de un anciano. Ahora, lo primero que quiero que de ustedes tengamos, que usted y yo tengamos claro, es el término de ancianos. Vamos a ver aquí los requisitos, pero ¿qué es un anciano? Un anciano también es un obispo. Si usted puede, por favor, anote este texto en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. El que anhela el obispado, buena obra desea. Es algo que en nuestro corazón debe estar siempre. Si usted, querido hermano, empezó su vida cristiana, se bautizó hace poco, pues, y quiere establecerse metas, le invito a que usted empiece a pensar en esta como su meta de vida, como su meta dentro de la vida espiritual que ha arrancado en meses, días, hace años. Y si tal vez no tenía su meta propuesta, pues le invito a que pueda definirla, porque esto es algo muy, muy importante dentro de la obra del Señor. El término obispo está mencionado ahí en 1 de Timoteo 3:1, refiriéndose al mismo trabajo del cual estamos nosotros hablando aquí en Tito. Un pasaje muy hermoso es en el capítulo 20 del libro de los Hechos, donde también el apóstol Pablo, al despedirse de los ancianos, va a mencionar algo muy bonito y que quiero ustedes que me acompañen con la lectura en Hechos, capítulo 20, versículo 28. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Es bonito ver el trabajo que va a mencionar aquí, porque con ello nosotros podemos entender la responsabilidad de un anciano dentro de la iglesia. Mire lo que dice el capítulo 20 del libro de los Hechos y el versículo 28. Dice lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, ¿sí? Mire ese término, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y nosotros, si regresamos un poco al versículo, desde el 17, mire lo que dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Es decir, que aquí nosotros podemos convenir algo que nos ayuda a entender la enseñanza de Tito, y es que un anciano es un obispo y un anciano es un pastor. Son la misma persona dentro de la iglesia. Y estas personas que cumplen la labor de obispos, de pastores, de ancianos, de cuidar la iglesia, cuidar el rebaño, que es lo que dice en el 28 de Hechos, para apacentar la iglesia del Señor, tiene que ver con este servicio la misma persona. Es decir, que si usted lee en la escritura y mira la palabra obispo, es lo mismo un anciano y es lo mismo un pastor. Si usted lee la palabra anciano, estamos hablando de un obispo y de un pastor. Y quiero que entendamos bien este término porque tiene que ver con los requisitos que en este momento vamos a ver. Entonces, mis hermanitos, mis queridos amigos, vamos a ver qué es un pastor, qué es un obispo, qué es un anciano en la iglesia. Porque este término tristemente ha sido manejado incorrectamente en muchos casos. Entonces, para que entendamos nosotros la labor de un pastor, la labor de un obispo, de un anciano, pues vamos a ver estos requisitos que estamos hablando aquí, que tiene que ver con el servicio, pero con el liderazgo que Dios ha establecido en su iglesia. Versículo 6 muestra, y el término que debemos hacer referencia es cómo utiliza la palabra irreprensible. Y vamos a ver que este término es interesante y necesario por todo lo que va a continuación a mostrar en un escenario al que puede estar expuesta la iglesia. Que fuera irreprensible, versículo 6,
marido de una sola mujer, es decir, que no tenga más de una esposa, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, es decir, que sus hijos estén sometidos a su padre, obviamente, ¿no? Versículo 7, mire lo que dice, porque es necesario, es algo que no se puede pasar por alto, que el obispo sea irreprensible, pero ¿en qué sentido? Como administrador de Dios. ¿Por qué? No soberbio, porque nosotros más adelante vamos a ver que va a tener que tratar con personas difíciles. Entonces, al decir no soberbio, es una persona que no mire con desprecio a los demás, ¿ok? No iracundo, alguien que no sea airado, porque en este trabajo va a tener que practicar mucho la paciencia. No dado al vino por un tema de un buen testimonio, no pendenciero, dice la escritura, no codicioso de ganancias deshonestas, obviamente por el tema de muchas circunstancias en la iglesia, de que se manejen recursos de manera transparente. ¿Cómo debe ser un anciano? Mire lo que dice el versículo 8, sino hospedador. Gran ejemplo nosotros tenemos en nuestra congregación de estas cualidades en nuestros pastores. Amante de lo bueno, sobrio, es decir, que tenga sus 5 sentidos en las decisiones que tome, justo. Un anciano debe ser justo en lo que haga, santo, apartado de lo malo, dueño de sí mismo, ¿sí? Es decir, que pueda él manejar su carácter y con propiedad y con autoridad dentro de la iglesia y de su casa, obviamente. Y esto que viene al final, el versículo 9, es muy interesante y también quizás algo que va a basarse para que todo lo anterior pueda cumplirse. Retenedor de la palabra fiel, hablando de las sagradas escrituras, tal como ha sido enseñado. Mis hermanitos, paréntesis en esta parte del estudio. Todo anciano, todo pastor, todo obispo, en su momento fue enseñado para poder desarrollar o poder trabajar en este servicio. Y quiero invitarle a que usted piense también de la misma manera que Pablo quiere que la iglesia en aquel entonces piense. Porque es interesante que una persona retiene la palabra, pero para que pueda retenerla tuvo que haber sido enseñado. Entonces usted dirá tal vez, pero yo cómo voy a pensar en ser anciano, en ser obispo, en ser pastor, si yo no tengo el conocimiento. Pues es tiempo de prepararse. Es tiempo de buscar ese servicio, de ocuparse en ese servicio, pero pensando en el liderazgo bíblico. Mire el consejo de Pablo hacia Tito para que transmitiera a las iglesias, retenedor de la palabra fiel, de la misma manera como ha sido enseñada. Es decir, que un obispo, un pastor, un anciano, retiene toda la enseñanza pura, sin cambios. ¿Por qué? Porque si hace eso, versículo 9 al final dice, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Es decir, que la calidad de nuestro servicio, que la disponibilidad de nuestro servicio y nuestra piedad, como lo habíamos visto, debe ser con esta recomendación, nuestra exhortación y el trabajo que realizan nuestros pastores de exhortar, de animar, de llegar a las personas, no es otra cosa que sino con la palabra. Para que también pueda exhortar con sus palabras, no. Con sus experiencias, no. Con sus testimonios, no. Con sana enseñanza y convencer a los que les contradicen, ¿sí? Y esto también nos ayuda a ver que dentro de la iglesia va a haber gente que sea bastante contradictoria, que quiera refutar todo lo que está enseñándose. Es probable que exista esto. En este tiempo había. Por eso Pablo advierte, recomienda e instruye a Tito para que se pueda instruir también de la misma manera a quienes buscan
el liderazgo dentro de la iglesia de corazón. Es el liderazgo bíblico. Quiero hablar de liderazgo en el pensamiento de un servicio, en la idea de un compromiso, en la idea de una entrega, mas no de alguien que está por sobre los demás. La iglesia requiere que ese liderazgo, como lo dije, sea irreprensible y que también, por supuesto, tenga que ver con retener la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros nos ocupamos en el servicio? Con preparación y, por supuesto, con un liderazgo bíblico. La iglesia del Señor se ocupa en el servicio de esa manera. ¿Sí? ¿Cómo más la iglesia del Señor se ocupa en el servicio? Con sobriedad. Y al hablar de sobriedad, quiero mencionar este término con relación a tener los 5 sentidos puestos, con relación a tener una realidad dentro de la iglesia, a mirar con ojos de prontitud, con ojos de diligencia, la situación a la que la iglesia se puede exponer. ¿Por qué es necesario que haya ancianos? ¿Por qué todos esos requisitos para que podamos nosotros estar con nuestros pastores? ¿Sí? Porque, versículo 10, hay muchos, aún muchos contumaces, personas que quieren estar contradiciendo, habladores de vanidades, personas que tienen mucha labia, ¿sí? Engañadores que con esa misma labia lo que hacen es engañar a la gente. Que ese denuedo de hablar hace que la gente se convenza, que encuentre sus sentimientos encontrados, pero son engañados. Y en este tiempo de Pablo, está viendo aquí que la situación de estas personas que están realmente destruyendo la iglesia tiene que ver quizás con judíos mismos. Por eso dice mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras. Esto es una tristeza, porque en este tiempo de Pablo existía gente que dañaba la iglesia, que trastornaban casas enteras, familias enteras, con sus engaños. Alejaban de la verdad a familias que servían en la iglesia. Y quiero hablar en esto para que usted entienda la preocupación de que nosotros nos ocupemos con sobriedad en la iglesia, porque en la actualidad también existe gente que engaña, gente que destruye, gente que trastorna familias, que tienen el anhelo de servir a nuestro Dios, pero con sus engaños han hecho que ellos se alejen de la voluntad de Dios. Lo triste es que este ejemplo, queridos hermanos, este ejemplo que estamos viendo aquí se da en la iglesia. Por ello es que usted y yo debemos estar ocupados en el servicio, pero con sobriedad, con diligencia, con preocupación. Enseñando cosas que no eran correctas, nos dice la Escritura, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Esto estaba pasando. Y déjeme decirle que nosotros necesitamos ocuparnos en el servicio con sobriedad, porque hoy también puede suceder. Mire lo que dice el versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y Pablo está aquí citando un dicho de Epiménides. Sí, era uno de los sabios y la gente de este entonces estaba prestando mucha atención a todos los cuentos y dichos que tenía la gente en ese entonces. La historia nos dice que la gente de Creta era una gente muy creyente de los dioses paganos, siendo el principal atractivo el dios Zeus, y mucha gente atribuía que tenía sueños y que tenía visiones con este dios griego de la mitología, ¿sí? Y entonces, aquí Pablo, conociendo esta situación, está advirtiendo a Tito cómo debía manejar esta situación.
Los cretenses no tenían una fama buena. Estaban siendo considerados como mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Y ahí, en ese entorno de personas, estaba la iglesia. En ese entorno de sociedad estaba la iglesia. Y pensando en este contexto, es fácil aplicarlo porque el día de hoy, nosotros también estamos expuestos, queridos hermanos. Nosotros también estamos en una sociedad y en el mundo lleno de pecado, en donde necesitamos ocuparnos en el servicio con sobriedad por esta situación. ¿Sí? ¿Cómo dice Pablo que debía actuar Tito ante esta circunstancia y ante lo que sucedía en este entonces? Este testimonio es verdadero, por tanto, ¿qué es lo que corresponde a alguien que está ocupado en el servicio con sobriedad? Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y aquí quiero hacer un paréntesis y mostrar el pensamiento que tiene Pablo, porque lo que Pablo tiene es un pensamiento de acuerdo al pensamiento de Dios. Mire lo que dice, y quisiera que usted mismo pudiera identificar conmigo. Repréndelos duramente, pero con un propósito y una intención. ¿Para que sean sanos en la fe? La reprensión con la palabra de Dios, la reprensión con amor y la reprensión para que se manifieste la voluntad de Dios. Es con un solo propósito. No es para que la gente se pierda. En ningún sentido el propósito de Dios es ese. No es para que nosotros no compartamos la palabra. No es para que se mire mal a la gente. Para que sean sanos en la fe. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor comete pecado? Mucha, ¿verdad? Nosotros mismos podemos estar llevando una vida de pecado. Pero es necesaria la reprensión, es necesaria la exhortación, de acuerdo a la palabra, para que si usted peca, para que si su hermano peca, pueda hacer lo que sea sanada su fe. Eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Tito estaba en un entorno sumamente pecaminoso, pero la instrucción es reprender duramente para que sean sanados en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, versículo 14, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. La iglesia sufrirá de estas personas. Gente rebelde, gente que cambiará la doctrina, gente que pensará diferente a la voluntad de Dios. La instrucción es reprender duramente esa actitud. Pablo cita ese dicho y habla de la fama de esta gente en aquel entonces. Tal vez muchos de estos eran parte de la iglesia, no lo sabemos con exactitud, pero tenían esta fama. Y quiero en esta parte del estudio, querido hermano y amigo, que se haga la pregunta: ¿cómo mira la gente nuestras obras? ¿Cómo está mirándole a usted que está en la iglesia, la gente de afuera? ¿Qué es lo que piensan de nosotros? ¿Cuál es la fama que tenemos? Y por otro lado, quiero invitarle a que podamos ocuparnos en el servicio con sobriedad para que nosotros, usted y yo, podamos reprender duramente quizás a nuestros hermanos, a nuestros familiares, pero reprenderlos para que sean sanos en la fe. ¿Por qué es necesario también ocuparse en el servicio? Debemos ocuparnos en el servicio con sabiduría. Mire lo que dice el versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Quiero aquí hablar un poco de la naturaleza del hombre. Siempre se ha hablado que la naturaleza del hombre ha sido pecaminosa.
Y esto puede ser por factores que nosotros podemos tener en nuestra vida, por su mala práctica e influencia, por ejemplo, de personas en el entorno o en la sociedad. Pero quiero que usted note cómo Pablo escribe: todas las cosas son puras para los puros, ¿correcto? Y en esta parte del estudio quiero hablarle de la esperanza que nosotros tenemos y de lo que nosotros hacemos y lo contentos que debemos estar. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo es Dios? Espiritual, es puro, no es corrompido. Y por supuesto es para buenas obras. Cuando habla la Escritura de más los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia se han corrompidos. Mire el versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Quiero que pensemos en algo, mis queridos hermanos, y es que usted no fue creado así. Nosotros no fuimos creados corrompidos. Por eso es que dice, están corrompidas de algo cuyo estado original no era así. Cambió, porque Dios nos creó a usted y a mí para que le alabemos. Porque Dios, usted y a mí nos creó para que seamos para buenas obras. Tengamos mucho cuidado para que estas cosas no sucedan en nuestra vida, para que estas cosas no sucedan en la iglesia, para que no sucedan en nuestras familias. Ocupémonos del servicio con sabiduría. Hagamos que nuestras obras sean de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado. Hagamos que de nuestra actitud, nuestro comportamiento, así como lo que hablamos, hable también nuestras obras. ¿Por qué nos ocupamos con sabiduría de servirle a nuestro Dios? Porque hay un riesgo, queridos hermanos. Porque si usted no se ocupa en el servicio, va a ocuparse en cosas corrompidas, va a ocuparse en cosas impuras, va a ocuparse y va a dejar que su mente se dañe y va a hacer una abominación frente a Dios. Una abominación es un espécimen que está fuera del modelo original. Algo abominable es algo que no es aceptado, algo que no tiene el modelo original de lo que fue creado. Y esta preocupación a nosotros debe movernos, motivarnos a ocuparnos en el servicio a nuestro Dios con sabiduría. Queridos amigos y hermanos, quiero en esta parte del estudio entonces concluir de la siguiente manera. Nosotros seamos cristianos serviciales, un cristiano que sirve a nuestro Dios, pero que sirve con preparación, ¿sí? Un cristiano que sirve respetando la organización y el liderazgo bíblico, que se apega a que la iglesia pueda buscar el patrón bíblico, la organización bíblica. Seamos cristianos que sirven con sobriedad, es decir, puesto los 5 sentidos, la diligencia, la prontitud en el servicio a nuestro Dios. Y seamos cristianos que sirven con sabiduría en las cosas de Dios, porque fuimos creados para buenas obras y debemos procurar ocuparnos en esas buenas obras. En conclusión, mis queridos hermanos, como iglesia, busquemos ser miembros con aspiración a evangelistas. Como evangelistas, busquemos el anhelo de ser ancianos. Como ancianos con anhelo de proteger y cuidar, pastorear la iglesia. Ese es el modelo bíblico y debemos ocuparnos en ese servicio. Seamos agradecidos, mis queridos hermanos, por pertenecer a su iglesia, a la iglesia de nuestro Dios, y también seamos agradecidos por ser parte de la congregación, de una congregación establecida según Dios. Porque usted es parte de la congregación de Pilanquí, en donde, gracias a la voluntad de Dios, contamos con nuestros pastores, con nuestros ancianos, con nuestros obispos. Y a usted, querido amigo,
amiga que me está escuchando, no espere más para formar parte de esta gran bendición. No espere más para formar parte de esta iglesia bíblica. No espere más para formar parte del plan de Dios. Que Dios le bendiga, querido hermano y amigo. Amén. Amén.